mañana. Les estamos invitando a buscar la palabra en el libro de los Hebreos, el capítulo 12. Y vamos a estar leyendo primeramente los versos del 1 al 4 y después saltamos al 12 al 14. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fijemos el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Verso 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto es palabra de Dios. Vamos. Hermanos, no sé cuántos de ustedes han visto el Mundial de Fútbol. Yo creo que hay como yo que en mi vida me siento a ver eso, ya estoy que pregunto quién juega hoy, a qué hora, ¿no? Porque hemos entrado en esa fiebre del fútbol y realmente, aunque usted no tenga preferencia por ninguno de los dos equipos, pues se va metiendo en el juego y lo va disfrutando. Pero si usted ha seguido los juegos en estos días, se ha dado cuenta que en muchos casos la victoria ha venido porque el otro equipo está sumamente agotado. Haber visto esos noruegos ayer en Miami con el calor y la humedad que había, llegó un momento en que el tren más grande que tienen ellos, que ni siquiera podía correr, porque el agotamiento es una cosa que es parte de la vida del atleta. Y así todo nos asombra ver, por ejemplo, equipos que han tenido que jugar tiempo extra y tú dices, para el próximo juego no sirven para nada, pero están entrenados y de alguna manera vuelven a salir al estadio y vuelven a ganar, como pasó ayer con Argentina, ¿no? Que yo decía, ya Messi no está cansado. Bueno, pues resucitaron otros y fueron los que ganaron el partido. El texto que vamos a estar hablando, este texto nos habla de una carrera. Y hemos comenzado hablando de los jugadores de fútbol, porque para tú poder mantener ese rigor de juego tienes que estar muy bien entrenado. Y nosotros, como normalmente tenemos muchos cansancios, eso vamos a verlo más adelante, pero entre los muchos cansancios que muchas veces nos rodean, también está el cansancio espiritual. Israel cantaba un salmo: cansado del camino, sediento de ti. Es decir, hay momentos en que realmente el cansancio emocional e incluso espiritual te puede. Hay momentos en los que casi tú sientes que tu fe desmaya. Y esto es parte de la vida de todo cristiano y de todo ser humano, porque, por ejemplo, nada más rico que un cansancio después de un
necesitan. También está ese cansancio que va más allá, que es como un agotamiento donde tú te sientes desfallecer. Tú dices, tengo que bajar el ritmo, estoy profundamente agotado. A veces funcionamos en forma piloto. También eso nos está pasando. Está ese cansancio intelectual que aunque tú estudies ya no copias nada, ya no puedes con nada en la cabeza. Está ese cansancio que te produce la falta de salud, los tratamientos agresivos, cuando tú le demandas al cuerpo y el cuerpo no te responde. Está ese cansancio existencial que lleva al sinsentido, a la depresión, al abandono de la tarea, a la voluntad desmayada. Pero también está ese cansancio espiritual cuando la fe realmente te parece que ya no te alcanza para vivir la prueba, que no puedes ver el final y te sientes desfallecer. En este caso, los destinatarios de esta carta, todo indica que habían tenido que vivir una serie de pruebas que les habían desanimado para poder seguir la carrera de la fe. De hecho, hay un momento ahí que habla en el verso 12 que levanten las manos caídas. Ya tenían las manos caídas, las rodillas ya estaban paralizadas. Y miren cómo dice el verso 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué está hablando ahí? De un agotamiento total. Dice la Nueva Versión Internacional, no, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Quiere decir que cuando se habla de esta manera, que vuestro ánimo se canse hasta desmayar, estamos hablando de puro agotamiento. Es cuando el atleta cae al suelo después que llega a la meta y ya no puede más. Y este pasaje tiene sus orígenes en el capítulo 10 de Hebreo, los versos 32 y 33, donde se nos va narrando cómo los destinatarios de esta carta eran judíos que se habían convertido al cristianismo y muchos de ellos estaban desfallecidos en la fe en Cristo Jesús, volviendo a su antigua fe y sobre todo decepcionados porque la segunda venida de Cristo se demoraba y habían perdido la esperanza. Voy a leerles a modo de ilustración Hebreos 10, los versos del 32 y 33. Y dice así hasta el 34. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Subrayen. ¿Qué era lo que estaban viviendo? Un combate de padecimiento, pruebas muy difíciles. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis. El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿De qué está hablando? Esta gente que está recibiendo esta carta han tenido que pasar pruebas extraordinarias, combates de padecimiento, han tenido que vivir vituperios y tribulaciones. Dice que los han tomado para espectáculo público. Ustedes saben de qué se trata esto. Dice que también habla de prisión y habla de despojo de sus bienes. Es decir, no estamos hablando de una fe que desfallece porque el Señor no te respondió como tú querías. Estamos hablando de una fe que desfallece
porque la prueba es fuerte, porque en algún momento incluso se ha operado con violencia sobre esas personas. Y ellos están perdiendo la esperanza y muchos de ellos volviendo a la fe judía. Así que en este contexto, a modo de respuesta, la semana pasada hablábamos de la fe, ¿verdad? Que es el dial que tenemos que usar para comunicarnos con el Señor. Y ahí viene entonces todo ese capítulo de Hebreos 11 que trabajamos la semana pasada, donde el escritor exhorta a esta iglesia que está viviendo este tipo de tribulaciones a seguir firmes en la fe. Y hasta este momento lo que ha hecho el autor es darle una lista de personas, de héroes de la fe, de personas que ellos conocen en el Antiguo Testamento, de Abel, de Moisés, de todos aquellos héroes que están ahí en Hebreos 11. Pero al final comienza este capítulo 12 como un por tanto. Es decir, ahora va a ser una conclusión. Primero ha desarrollado la idea de lo que ustedes están viviendo. Segundo, hay gente que lo vivió igual y les pone el ejemplo. Pero ahora les va a poner el ejemplo supremo, aquel que es la guía de sus vidas. Y por eso, para dar esta conclusión, comienza este capítulo con ese por tanto. Y ahí nos va a recordar que la vida cristiana no es un paseo de turistas, donde tú regresas al punto de partida en la noche, sino que es una carrera donde siempre vamos camino a la meta, y eso solo puede ser hacer semejantes a Cristo. Y en este camino, donde nos están poniendo como modelo al Señor Jesús, dice aquí que hay una cantidad extraordinaria de testigos. Y cuando usted piensa en los testigos, usted piensa en aquellos del pasado, en aquellos que inspiraron su fe, en aquellos testigos que en algún momento fueron los que sembraron el Evangelio en tu corazón y te ayudaron a crecer con fe. Y esos testigos, aunque hoy no están con nosotros los seguimos recordando porque fueron inspiración para nuestra vida. Y muchas veces la manera que tenemos de orar, de estudiar la Biblia, de vivir la fe, es a partir de aquellos testigos que nos legaron la fe en el pasado. Pero déjeme decirle que también hay en esa gran nube de testigos personas que caminan contigo y que corren contigo hoy la carrera de la fe. Personas que te observan y personas que a partir de tu testimonio y de tu manera de vivir la fe pueden sentirse alentados o no a seguir caminando el camino de la fe. Porque no hay testimonio más pésimo para la iglesia que un cristiano que es un mal testimonio de Jesucristo hablando de Jesucristo. Ustedes lo saben, ¿verdad? Así que nosotros también tenemos que tener un análisis de conciencia serio, pensando cómo nosotros estamos caminando o corriendo esta carrera de la fe, y sobre todo cómo nosotros inspiramos a aquellos que nos rodean a vivir la fe. Y hay una enseñanza interesante que no tiene mucho que ver con nuestro temperamento hispano. Dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Miren, nosotros somos gente de velocidad. Nos encanta la carrera de velocidad, pero la de resistencia le tenemos respeto, no nos gusta. A nosotros nos gusta que los resultados sean rápidos, ya, ahora mismo. Y esta paciencia de la que nos habla no quiere decir corran con resignación, no es eso. Es
que es una entereza inalterable, una paciencia que domina. Por ejemplo, cuando una persona va a amaestrar un caballo, ¿necesita paciencia o no? Sí. Pero es una paciencia firme. No sé cuántos de ustedes vieron el juego de Inglaterra con México. México corría, y los ingleses, pero cuando tenían el balón, hacían lo que tenían que hacer. Ellos no se desgastaron mucho corriendo, porque sabían que la altura les hacía daño. Pero sencillamente fue un juego con paciencia. Y nosotros muchas veces queremos caminar o correr la carrera de la fe y la paciencia nos falta. Primeramente porque nos ponemos a mirar los obstáculos. Y los obstáculos te intimidan. A veces tú dices, bueno, Señor, tú me has prometido esto o yo sé que esto vendrá. Pero mira la lista y a esa hora tú le presentas al Señor la lista y en vez de ponerte a mirar la promesa. Y lo que estás mirando son los obstáculos, los impedimentos, aquello que te asusta, aquello que te intimida. Pones mirada a las dificultades que eventualmente te van a quitar la esperanza. Y realmente aquí cuando te está invitando a caminar con paciencia, te está diciendo que mantengas la mirada puesta en la meta, en aquel que es el modelo, los ojos puestos en Jesús. ¿Por qué razón? Porque es el Señor el único que te puede inspirar y además es el Señor tu compañero de camino, quien recorrió primero que tú todo tipo de pruebas difíciles y quien alcanzó la victoria. Y Él es el único que te va a ayudar a no desviarte, a no despistarte, ¿verdad?, con cosas que no son importantes y sobre todo a llegar a la victoria que el Señor tiene para ti. Por eso el Señor Jesús es inspiración, porque junto a su sufrimiento nosotros nos damos cuenta que nuestra prueba es nada. Pero por otra parte, porque cuando yo estoy caminando en medio de mi prueba de vida, el Señor yo sé que está conmigo y que hace batalla a mi favor. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Así que el autor en este momento nos exhorta a que nosotros debemos comparar y valorar el sufrimiento de Cristo, lo costosa que es la fe cristiana. No solo costó la vida de los mártires de la fe, sobre todo costó la vida del Hijo de Dios, quien se ha glorificado para que yo también pueda tener la salvación y la bendición que viene del alto. Así que una cosa que ha costado tanto no puede ser tomada a la ligera. No es una chaquetita que tú dices me pongo o me quito. Sencillamente tú estás viviendo en fe, cualquiera que sea el momento y cualquiera que sean las circunstancias. Y si ustedes se percatan, estas personas de las cuales nos ha hablado el capítulo 11, nos son presentados como personas justas, pero que no son el modelo. El modelo es Cristo. Y estas personas son presentadas como gente que pudo vivir la fe a pesar de. Así que hay algunas acciones que se esperan de nosotros. Dice ahí que hay que despojarse, quitarse lo que nos pesa. Nadie para correr corre con mochila ni con un carrión. A ti no se te ocurre. Sencillamente para correr tú tienes que estar lo más ligero posible. Porque hay cosas que te disocian, hay cosas que te paralizan, hay cosas que te impiden y hay mucha carga, hermanos, que nosotros no las creamos a nosotros mismos. Pónganse a pensar cuánto tiempo nosotros gastamos en cosas que no son fundamentales y que incluso te afanas y te quitan el sueño. Y tú te das cuenta, cuando lo miras
desde la óptica de la fe, que si Dios está en control, yo no tengo por qué darle esa importancia a ese tipo de cosas. Yo he conocido muchas personas que ustedes saben de qué tienen que despojarse, de la responsabilidad obsesiva por la casa y por las limpiezas y por la planchadera y por todo lo que tiene que ver con eso. Pero hay personas que cuando tú le dices, ¿qué falta te vendría conocer la comunidad de fe? ¿Qué bien te vendría adorar en comunidad? Descansar en el Señor, aprender a disfrutar este momento y a nutrirte de la palabra. ¿Y qué te sacan? Una lista. No, pero el domingo, hija, mira, yo tengo que baldear, yo tengo que hacer los mandados, yo tengo que, y no es mentira que tienes que hacerlo, pero tú tienes que pensar en tu espiritualidad, en tu sanidad. Y si para sanidad de tu espíritu tú necesitas congregarte, todo lo demás puede hacerse en otro momento o no se hace. Porque la blusa de hilo, si no se planchó bien, dice Dolores, mi amiga, que hay arrugas que son adorables, ¿no? Entonces, a veces nosotros, ese peso no solo es pecado. A veces ese peso son cosas que nosotros nos imponemos y que Dios no te las ha pedido, pero que tú crees que vienen con todo el paquete. Dice ahí, correr la carrera de la fe a pesar de las circunstancias, con toda la paciencia de saber que Dios está en control, que yo no estoy solo, que esto no es el final, que hay una luz después del túnel. Eso es correr con paciencia la carrera de la fe. Y sobre todo, tener la mirada fija, puesta en Jesús y solo en Jesús. No vayas a poner la mirada en ti, en cómo te sientes, en lo que eres, si me miran o no me miran, porque ¿saben lo que va a pasar? Que te vas a tropezar en el primer escollo. No vayas a poner la mirada en los líderes, porque todos decepcionan. Los líderes de la iglesia, los líderes políticos, los líderes de cualquier instancia, todos pueden decepcionar. No pongas la mirada en los impedimentos. Piensa siempre que Jesús es mayor que cualquier impedimento y que cualquier prueba, y que Él puede hacer posible incluso lo imposible. Así que cuando vemos que los problemas se dilatan, que las cosas son difíciles, que la oración parece que no es contestada, que no hay cambios, muchas veces incluso las jerarquías no nos ayudan a modo de iglesia, las decisiones denominacionales, cuando vemos que las soluciones tardan, todo eso puede cansarnos hasta el agotamiento. Y eso es lo que llamamos cansancio espiritual. Pero, como bien dijo el reverendo Yumar en su oración, el Señor nos dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y en el Señor tenemos descanso. ¿Cuántos dicen aleluya? Hay descanso en Jesús. El único problema es que nosotros vamos a Jesús con la java y no la soltamos, seguimos con la java. Y tenemos que aprender a eso. Señor, tú estás en control y nada está fuera de tu autoridad. Así que en esa lucha cotidiana del cristiano, nosotros tenemos que saber que el Señor tiene para nosotros la posibilidad de salir victoriosos cuando corremos con paciencia la carrera de la fe, puestos los ojos en la meta y en aquel que es Cristo Jesús, nuestro único modelo. Por eso, en medio de tus luchas y de tus pruebas, como dice el versículo 12, levanta las manos caídas, mueve esas rodillas paralizadas, ya sea por el cansancio, ya sea por la decepción, ya sea por la frustración.
pero sigue la carrera de la fe con paciencia, en la seguridad de que Cristo va al frente, guiándote. Él lo caminó primero, Él es el que te sostiene, Él es el que te acompaña en esa carrera. Y por eso, puestos los ojos en Jesús, podemos decir: Señor, vamos a seguir caminando contigo, firmes y en todo lo porvenir, porque tú eres nuestro modelo y nuestros ojos están puestos en ti. Que el Señor les bendiga.